Una buena noche para todos los que hoy se están conectando ahí en sus casas para recibir esta enseñanza. Hoy continuamos después de tener un receso en Semana Santa. Lo hicimos especialmente porque tal vez muchas personas no se concentran mucho en estos tiempos, tienen que salir, algunos que viajar. Y por eso hicimos una pausa y ojalá usted pueda venir con muchas ganas en esta nueva etapa que empezamos en Apocalipsis. Hoy vamos a empezar el capítulo número 7. Tenemos un capítulo maravilloso en el cual vamos a usar dos enseñanzas, la de hoy y lo más posible este sábado. Quiero invitarlos cordialmente este sábado. Estaré enseñando de Apocalipsis en el ayuno. Vamos a hacer ayuno a partir de las 8 de la mañana. Estaremos iniciando el ayuno que hace rato no hemos podido hacer por temas de pandemia, por diferentes circunstancias. Este sábado vamos a volver a tener ayuno, así que los invito a los que quieran estar. Voy a estar enseñando un capítulo. Si usted no puede estar, obviamente después saldrá para que usted lo pueda ver. Y estoy revisando porque sí me gustaría poder tener una sección de 1 hora o menos de todas las preguntas que les han quedado y que no les ha quedado resueltas, que no se le ha podido dar respuesta. O simplemente preguntas donde algunas cosas no quedaron muy claras para alguno. Estoy hablando del libro Quien le habla y para muchos más difíciles de entender de la Biblia. Es el libro más difícil definitivamente. Así que es normal que queden preguntas, inquietudes. Yo le digo que aunque este libro lo he estudiado, lo estoy estudiando esta vez otra vez de manera minuciosa, tengo preguntas. Hay algunas cosas que no me quedan 100% claras, porque no pretendo decir que tengo todas las respuestas. Es más, ni siquiera los teólogos que se han dedicado a estudiar este libro por tantas horas tienen todas las respuestas. Así que yo creo que el sábado, si a usted le interesa, puede venir y podemos hacer una sección abierta de preguntas y respuestas acerca de Apocalipsis. O si no, escríbalas o envíenoslas y con mucho gusto miramos a ver en qué le podemos responder. Vamos a ir al capítulo número 7 para aquellos que tienen en casa sus Biblias. Ojalá, si puede, tome nota. Yo estoy haciendo este estudio, le estoy siendo totalmente sincero primero por mí, porque hay momentos en los cuales yo dije, yo tengo que despejar algunas dudas que todavía tengo y he despejado muchísimas. Es más, hay algún material que yo no he enseñado en este tiempo, porque considero que es un poquito más complejo de entender y es más lento de explicar. Y segundo, lo he estado haciendo por la preciosa y amada Iglesia Sion, a la cual el Señor me dio el privilegio de pastorear. Y ahí, en este caminar, se han ido personas añadiendo de otras ciudades, de otros países, aún de otras iglesias. Hemos tenido algunos contradictorios personas que han contradecido, la enseñanza, que hemos estado dando muy pocas, pero yo respeto la posición de ellos, soy respetuoso de lo que ellos creen. Esperaría también que con mucho respeto también respeten lo que nosotros enseñamos. Sin embargo, esta serie se hizo más como para una iglesia cerrada, no tanto para que el mundo entero se entere de esto, pero por ahí si hay las personas lo van a escuchar, pues bienvenidos sean. Así que vamos a ir hoy al capítulo 7, en el cual tenemos 12 enseñanzas y creo que en este capítulo es uno de los capítulos más complejos de entender, le soy sincero, pero cuando ya usted le arma y puede armar el bosquejo y puede como tener las cosas claras y dice, wow, ya entiendo mejor todo. En mi mente yo ya entiendo mucho el libro, pero demasiado. Y me ha gustado, por ese lado me siento contento y espero que también usted le esté pasando lo mismo. Entonces, hoy quiero empezar diciendo algo que es un error que muchos expertos en interpretación bíblica serios dicen que es un error, y yo creo lo mismo, no siendo un experto, y es que mucho pueblo de Dios confunde a Israel con la iglesia. Y en algún momento determinado algunas personas creen que todas las promesas que están en la Biblia, exactamente todas, son también para nosotros. Y creo que ahí hay una equivocación, porque hay algunas promesas que son específicas para Israel.
Israel es una unidad y la iglesia es otra unidad diferente. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que el Señor derribó la pared divisoria que divide a Israel y a los pueblos gentiles y hizo un solo pueblo. Somos un solo pueblo, eso está claro, pero hay cosas muy específicas que tienen que ver con Israel. Esto ya sería algo muy largo de extender. Existe otra posición y es respetable, pero mi posición es esta. Yo le he ido entendiendo con el paso de los años. Al inicio también tenía un poco de confusión acerca de esto y por eso hoy veo muchas personas confundidas en el cristianismo. Entonces, para poder entender este capítulo, tenemos que partir de esta premisa que acabo de dar, y es: hay promesas o hay, digamos, escenarios específicos para los judíos que no tienen que ver con la iglesia cristiana, que no tienen que ver con el mundo gentil. En el capítulo 7 que estamos por explorar, lo que vemos es que es un pasaje que habla de dos pueblos y hoy vamos a tratar del primer pueblo. En este periodo lo que vamos a mirar es que los juicios de Dios en la gran tribulación, que es lo que estamos estudiando, para los que no saben, estamos en el segundo escenario. Cuando yo enseñé Apocalipsis dije que vean 7 escenas o 7 tiempos y ya miramos el primero, estamos en el segundo, estamos estudiando la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, y vemos que en estos 7 años existen 2 propósitos por los cuales estos 7 años se van a dar. De todas las cosas, algo que tiene que ver específicamente con los judíos son estas. La primera es: va a haber un castigo. Estos 7 años representan un castigo al pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías. Y segundo, un alistamiento para que el pueblo de Israel reciba al Mesías. Va a haber un alistamiento muy, muy especial en este tiempo, de estos 7 años. Este capítulo 7, voy a dar algunos puntos para que ustedes los tengan ahí y entramos. Este capítulo 7 tiene el propósito de responder una pregunta que queda ahí en el aire en el capítulo 6, en el sello, en el último sello que vimos y que exploramos, que es el sello número 6. Queda una pregunta y es: ¿cuáles son los grupos que sobrevivirán a la ira de Dios? Y aparecen 2 grupos. Y esos 2 grupos aparecen en este capítulo 7. El primer grupo son los 144,000 que sobrevivirán todo el periodo de la tribulación. Y segundo, los que ya están en la eternidad. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el capítulo 7, de una otra manera, responde a esa pregunta de quiénes van a sobrevivir en todo este periodo de tribulación, de los juicios de Dios. Y otro grupo más, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Lo otro que queremos ver en este capítulo es que va a haber, este capítulo 7 nos muestra que va a haber un gran despertar espiritual, como nunca antes ha existido en la tierra. Debo decirle que una de las dudas que yo tengo, y creo que algunos lo tienen, personas que se han dedicado realmente a explorar la palabra de Dios sin fanatismo, sin sensacionalismo, sin nada de estas cosas, es si realmente antes que nos vayamos de la tierra va a haber un mega avivamiento. Un gran hombre de Dios que partió a la eternidad hace un par de años, el Señor le dijo a él que antes que la iglesia fuera levantada de la tierra, se iban a salvar 2,000 millones de personas. Eso es un gran grupo. Si eso es así, como el Señor le dijo, o como lo dijo este hombre de Dios, pues creemos que va a haber un despertar en los últimos tiempos muy grandes de la palabra de Dios. Pero por otro lado, otro círculo de hombres de Dios dice que no será así. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Hoy no tengo tan claro lo que hace muchos años pensaba que era. Yo pensaba que antes de que la iglesia fuera levantada, mejor dicho, la tierra iba a ser sacudida con el evangelio. Millones y millones de personas iban a correr a las iglesias. Y hoy no lo tengo tan claro, pero sí creo que va a haber un gran despertar, va a haber salvación en las familias. No será tal vez como lo teníamos previsto, que las iglesias iban a rebosar hasta no decir más, posiblemente sí, pero no sabemos si es así. Pero creo que en esta pandemia mucha gente ha muerto y se ha ido a la presencia de Dios.
que en su último momento han recibido a Cristo. Pero lo que sí tenemos claro por Apocalipsis 7 es que va a haber una mega cosecha de almas en los tiempos de la tribulación, basado en este capítulo 7. Lo otro que vemos en este capítulo 7, para que podamos ver, es un sello. Algo que ha generado mucha polémica en algunos sectores. Unos han sido malinterpretados, otros han tenido una interpretación correcta. Esperamos nosotros hoy darle la interpretación que más creemos que se acerca, y este capítulo expone el famoso sello. Tal vez mucha gente cristiana ha oído del sello de la bestia, de la marca de la bestia, pero no ha oído que antes de que aparezca posiblemente ese sello, también aparecerá el sello de los hijos de Dios. Va a haber un sello y este capítulo lo dice. ¿Qué más dice este capítulo interesante? El capítulo 7 es un interludio, una pausa, una ventana. Es decir, para que usted tenga en su cabeza el libro, como yo ya lo tengo, yo cada vivo recalcando esto para que usted tenga claro el bosquejo en su cabeza. El capítulo 1 son las cosas que Juan vio. El capítulo 2 y el capítulo 3 son las cosas las cosas que él visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3. Capítulo 4, las cosas que sucederán después de todas estas. Entonces, para que usted tenga claro, desde el capítulo 4, la iglesia es levantada, la eternidad es arrebatada, y ahí aparece un libro que tiene un rollo que tiene 7 sellos, y ya hemos desenvuelto 6 sellos. Estamos por entrar al 7º sello. Cuando entra el 7º sello, aparece la primera trompeta. Cambiamos de escenario. Pero antes que lleguemos al sello número 7, entre el 7 y el 6 hay una pausa. Y esa pausa es precisamente este capítulo. Y para aquellos que les voy adelantando el bosquejo de lo que sigue, ¿qué sigue? Vamos a entrar después a las 7 trompetas. Se abre el 7º sello y se abre primera trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta, sexta. Cuando lleguemos a la 6ª trompeta, es que este libro está escrito, inspirado por la mente del Espíritu Santo de manera magistral. Aparece otra vez un interludio, una ventana, una pausa, otra vez. Vuelve y aparece otra pausa. Después, ¿qué viene? Después de la 6ª trompeta, se abre la 7ª trompeta. Cuando se abre la 7ª, aparece la primera copa de la ira. Entonces será primera copa, segunda copa, tercera, cuarta, quinta, sexta. Cuando lleguemos a la 6ª copa de la ira, vuelve a haber otra pausa, vuelve a haber otro interludio, vuelve a haber otro paréntesis. Y por eso hay gente que no ha podido entender este libro. Lo digo de gente no estudiosa, porque la gente que ha estudiado ya lo ha entendido. Estoy hablando de gente del común como yo, que a veces nos perdíamos, pero ¿por qué aparece esto aquí? Y vuelve y aparece otra cosa. Entonces uno se pierde hasta que entiende que son paréntesis que están ahí metidos, ventanas para mostrarnos algunas verdades eternas. Estos paréntesis, le doy la premisa de qué se tratan. Estos 3 que vamos a estudiar, hoy empezamos con el primero. Después, cuando lleguemos por allá al final de las trompetas, estudiaremos el segundo, y después, cuando lleguemos al final de las copas de ira, estudiaremos el tercero. Nos hablan de la gracia de Dios en los tiempos de juicio. Esto es maravilloso lo que vamos a estudiar hoy y la próxima clase. Es ver la gracia de Dios, es ver la misericordia de Dios en acción en los tiempos de juicio, porque nos da esperanza. Y yo siempre tuve un conflicto, porque cuando hablaba del amor de Dios y no entendía estos pasajes, yo decía, pero es que en los tiempos del juicio no va a haber amor de Dios, solo juicio. Pero estos paréntesis, cuando los estudiamos como los vamos a estudiar ahorita, nos damos cuenta de que el amor de Dios está ahí en medio de estos paréntesis que van a ser extraordinarios. Así que vamos a arrancar Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer el versículo 9 de una vez, porque lo primero, para los que están tomando notas, es que este capítulo tiene 2 visiones. Hay internamente 2 secciones que tenemos que notar la diferencia de ellos. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 9, para los que están leyendo en casa.
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Entonces, estos dos versículos del mismo capítulo nos muestra que hay dos visiones. La primera dice, después de esto vi, y el versículo 9 dice, y después de esto miré. Quiere decir que hay una secuencia, pero es diferente. Así que miremos de qué se tratan estas dos visiones que aparecen en este capítulo 7. Entre el versículo 1 hasta el versículo 8 nos muestra que esa visión es aquí en la tierra. Todo está sucediendo en la tierra. Desde el versículo 9 hasta el versículo 17 nos muestra la escena está sucediendo en el cielo. Entonces tenga en cuenta, escriba lo que estoy diciendo para que no se pierda y le va a ayudar demasiado. En este capítulo hay dos visiones, dos escenas, dos escenarios. El primer escenario del 1 al 8 está en la tierra, de 9 al 17 está en el cielo. Lo segundo que vemos en la primera visión es que hay 144,000 representantes del remanente de Israel aquí en la tierra. Anótelo así como le estoy diciendo. Son 144,000 del remanente que representan a Israel aquí en la tierra. Cuando vemos la segunda visión, dice que había una multitud que nadie podía contar. Dice una multitud de todas las naciones, tribus, que la palabra tribus acá es etnias, pueblos, lenguas delante del Cordero. Entonces, el primero vemos que ahí están contados 144,000. La segunda visión dice que no se podían contar porque eran multitudes. Lo tercero que vemos acá en la diferencia del uno y el otro lado es que primera visión nos habla del pueblo judío. En la segunda visión nos habla del pueblo gentil. ¿Por qué nos habla del pueblo judío? Porque nombra las tribus, nombra tribu por tribu. Mientras cuando cambia de escenario al cielo, dice que era de todas las naciones, quiere decir que está hablando del mundo gentil. Miremos la otra diferencia que hay acá. Dice que esta visión sella a los siervos de Dios acá en la tierra. Hay un sello que le pone a estos siervos acá en la tierra. En la segunda visión vemos un galardón en el cielo. ¿Por qué vemos un galardón? Dice que estaban vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Entonces, cuando estudiemos la segunda visión, que va a ser en la próxima clase, vamos a ver qué es el galardón. Porque dicen que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Por qué se están regocijando? Porque están felices en la eternidad. Entonces, son dos visiones diferentes. Si las mezclamos, nos perdemos. Y eso es lo que ha pasado a algunos que quieren leer este libro y quieren mezclarlas. Una es en la tierra, otra es en el cielo. Una es un pueblo judío, el otro es el pueblo gentil. Una son 144,000, la otra son incontables los números. La otra tiene un sello sobre los siervos, la otra es las recompensas en las glorias eternas. Ahora, vamos a mirar de qué se trata la primera visión. Esta clase está dedicada a la primera visión. La próxima estará dedicada a la segunda visión. Apocalipsis 7:1 dice, vuelvo y lo leo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían, póngale cuidado, los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuál es la visión que está teniendo el apóstol Juan? 4 ángeles que están parados en 4 puntos cardinales. No es que la tierra sea cuadrada, o algunos dicen que es rectangular. En esto no nos vamos a desgastar, pero hay 4 ángeles parados que están deteniendo a los vientos. ¿Qué representan los vientos? Existen 2 interpretaciones, las cuales las 2 pueden ser. Una es que cuando leemos los juicios de Dios en la antigüedad y en Apocalipsis, vemos juicios de Dios, vemos que los vientos, literalmente los vientos, han sido usados como un agentes de juicio sobre la tierra. Y la segunda interpretación es que si pensamos que los espíritus son pneuma, aliento o viento,
como tal es que hay unos ángeles que están reteniendo las fuerzas malignas para que no vengan a acabar a los árboles. Acá dice 3 grupos, dice la tierra, el mar y ningún árbol. Está hablando de montañas, está hablando de vegetación y está hablando acerca del mar. Entonces estos 4 ángeles están deteniéndolo. Dice que hay que detenerlos hasta que los 144,000 sean sellados. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que el Señor va a cuidar a estos hombres. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hay una cosa bien interesante para todos aquellos que estudiamos la palabra, y se lo he dicho durante este estudio: los ángeles. Yo he hecho un estudio que no he tenido la oportunidad de enseñar aquí en la iglesia, estoy que lo puedo hacer. Vamos a ver cuando el Señor nos dé el tiempo. Lo que pasa es que a veces hay mucho trabajo, y veo cómo los ángeles participan de manera ¿cómo le digo? Como actores principales en todo el escenario del libro de Apocalipsis. Acá dicen que hay 4 que están resistiendo la fuerza del viento. Sea la interpretación de lo que sea, están ahí, están protegiendo. Ellos juegan un papel determinante en todo el proceso de la tribulación y el libro del Apocalipsis. ¿De qué está hablando el libro cuando dice acá? Y vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Vamos a leer esto, dice así. Acuérdense que el estudio lo estoy haciendo es versículo a versículo. Esto no es una predicación, esto no está. Vamos verso a verso estudiándolo. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Estamos hablando ya de un 5.º ángel. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El 5.º ángel que aparece viene con un mensaje, y es a decirle a los 4 ángeles que tienen poder de dañar el mar, la tierra y los árboles, que no lo dañen hasta que no se ponga los sellos a los 144,000 personajes. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué está hablando cuando dice que no daña la tierra, el mar y a los árboles? Nos está hablando de que los ángeles están deteniendo la primera trompeta. Mire lo que dice Apocalipsis 8, 6 al 8, dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles, se quemó, y la hierba y toda hierba se quemó. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, ¿qué es lo que están deteniendo estos 4 ángeles? Los 7 trompetas de los juicios, especialmente las 2 primeras trompetas. Quiere decir que lo que nos está anunciando es que antes que vengan las 7 trompetas hay un interludio. Hay ángeles ahí, yo me los imagino metafóricamente en mi cabeza, los recreo, es decir, ahí deteniendo, porque ya están que sueltan el 7º sello, y va a sonar la primera trompeta, y se van a venir granizo, y se va a venir, hay una mezcla poderosa del cielo, y va a herir la tierra, y va a herir los árboles, y va a haber volcanes, y van a dañar la tercera parte de la tierra. Pero dice: no se puede dañar hasta que estos hombres estén sellados. Quiere decir que estos hombres son claves, los que estamos estudiando. Miremos un poquito acerca de este 5.º ángel. ¿Quién es? No sabemos. No hay una respuesta exacta quién es. Algunos han dicho que es el Señor Jesús. No lo sabemos exactamente. Por lo menos yo no me atrevería a decir, y a los hombres con los cuales en algún momento les he leído, tampoco se atreven a decir exactamente quién es este 5.º ángel. Pero miremos algunas cosas acerca de este 5.º ángel que son bien interesantes. Dice que subía de donde sube el sol. Está hablando del este. Lo segundo que vemos, dice que él traía consigo el sello del Dios vivo. Quiere decir que este 5.º ángel es el que va a sellar a los 144,000. Por eso algunos se atreven a decir que es el Señor Jesús, porque es el que trae el sello del Dios vivo. Lo tercero que dice es que clamó a gran voz. Dice, se escuchó.
su voz fuerte, llamándole a los 4 ángeles. Quiere decir que este ángel tiene autoridad sobre los otros ángeles. Si no es el Señor Jesús, tiene que ser un ángel de rango y de poder que le da la orden a los 4 ángeles, que decir que se detengan, que les habla con fuerte voz, no que los está regañando, sino que esto nos está mostrando la autoridad que tiene. Lo quinto que vemos es que tiene instrucciones específicas. Las instrucciones es: no quemen todavía la tierra, el mar, los árboles, no lo dañen, tienen que esperarse hasta que no sean sellados. Quiere decir que viene con instrucciones muy específicas y Él tiene la responsabilidad de buscar los 144,000 y sellarlos. Entonces, ya teniendo toda esta introducción, vamos a mirar algo que es súper polémico, que algunas personas han dicho cosas de las cuales yo no quiero ni mencionarlas porque no estoy en nada de acuerdo. Yo siempre he tratado de buscar ministerios realmente reconocidos, eruditos en la palabra, para no terminar diciendo uno cosas que no saben, además del estudio personal, de meditar, de pensar, que Dios también a uno le ha dado entendimiento de la palabra. Pero cuando siento que hay algo muy oscuro que no entiendo, yo digo, ok, yo no me voy a poner a sacar de mi propia mente lo que yo pienso, sino que voy a buscar respuestas en la Biblia, o si no, por fuera de ella, en pensadores, comentaristas bíblicos que piensan acerca de esto. Y una de las polémicas ha sido, ¿qué significa este sello? ¿Qué es este sello? Hay muchas cosas que han dicho, pero por temas de tiempo yo me voy a dedicar simplemente en lo que nosotros pensamos o lo que yo pienso que creo que es el sello. Entonces, si miramos en la historia de la Biblia, antes hubo gente que fue sellada. Porque aquí nos dice que fue sellado, pero nos dice exactamente cómo es el sello. No nos da a entender. Algunos piensan que el sello va a ser una marca visible, otros dicen que no, que será una marca invisible, será una marca interna. Para las dos hay evidencia bíblica, entonces yo no voy a tomar una postura de decir, ellos van a llevar un sello que todo el mundo los va a ver. Yo no lo sé. Pero tampoco quiero tomar la postura de decir, será un sello simplemente que habrá una evidencia interna. Porque si miramos más adelante en Apocalipsis 14:1, vamos a leer, dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que es algo parecido que vamos a estudiar hoy, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Entonces, si miramos este pasaje bíblico, parecía que estaba escrito en la frente que le pertenecía. Entonces, según este pasaje, posiblemente el sello va a ser algo visible. Pero otros dicen que no va a ser visible. Entonces, pero eso no nos va a desgastar en este momento si será o no será visible. La Biblia también nos muestra en este libro que va a haber también un sello del anticristo, una marca del anticristo. Algunos dicen, ¿se verá o no se verá? Dice que será en la frente y en las manos. La pregunta que se han hecho algunos es, ¿se verá o no se verá ese sello? ¿Quién le habla? Creo que la marca del anticristo no se verá, porque no será tatuada. No será que le van a poner 666 en la cabeza, sino que eso tiene unos códigos interpretativos que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, si la marca de la bestia será así, yo creería que Satanás, que le gusta imitar todo lo de Dios, posiblemente tampoco será un sello visible. Entonces, para las dos creo que hay interpretación. ¿Hay evidencia bíblica de que hubo en algún momento un pueblo que fue sellados? Sí. En el Antiguo Testamento vemos que de una manera Dios selló a Noé para que ellos en el diluvio fueran salvados. Pero tal vez una de las evidencias más claras es en Éxodo capítulo 12, donde ellos ponen una marca, un sello en los dinteles de las casas para que no entre el ángel de la muerte. Es quiere decir que ese sello los guardó y los protegió. Hay un pasaje que tal vez muy pocas personas conozcan, que es Ezequiel capítulo 9, versículo del 3 al 4, y lo voy a leer. Y le voy a decir qué trata, se lo interpreto rápidamente. Dice: entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre ellos los querubines, donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Y luego el Señor llamó a hombres vestidos de lino que llevaba el estuche de escriba, y le dijo:
recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloran y suspiren por los pecados detestables que se cometen en esta ciudad. Se lo interpreto. Dios le dio la misión a un escribano que fuera mirando en todas las calles de Jerusalén quién estaba arrepentido por todos los pecados malos de Israel. Quien estuviera arrepentido le pusiera un sello. No dice exactamente qué sello es, pero que lo marcara. Porque cuando viniera el tiempo del juicio, esta gente no moriría, los que tuvieran este sello. Quiere decir que ya en el pasado Dios hizo eso. Hubo un momento donde ha habido sellos. En los tiempos del apóstol Juan, la persona que tenía un esclavo, un sirviente en su casa, lo sellaban a veces en las manos o en la frente, los marcaban o en sus orejas para decir que ellos son propiedad, pero también para ser defendidos, ser guardados y ser protegidos. Los que no tenían esos sellos no eran protegidos. Así que esos sellos a estos siervos les garantizaba su protección, su alimentación y todo, porque había gente que tenía demasiados siervos, no era uno solo, sino tenía varios, y este sello era de protección. Además, también se usó otra figura en estos tiempos, y era una persona importante firmaba sus documentos con un sello personal. El sello era un anillo que mandaban hacer. En ese anillo hay una imagen. Entonces lo que hacían con los documentos importantes era derretir cera y colocaban su sello ahí, la imagen, porque el documento era importante, dándonos a entender de que ese sello de otra manera era una garantía de que eso era una propiedad personal del que sellaba con su anillo. Entonces, cualquiera que sea que Juan haya estado pensando, o lo de los esclavos o lo del anillo, nos muestra que para cualquiera de las dos el sello es una garantía de que le pertenecemos a Dios. Acuérdense que los cristianos somos sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1 y Efesios 4. Eso es decir que somos una garantía de que le pertenecemos a Dios. Tenemos las arras, el anticipo de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que en los tiempos de dificultad y tribulación podamos ser guardados en este momento, pero esta gente sí que va a necesitar los sellos, porque van a tener que atravesar la tribulación, van a tener que enfrentar al anticristo, a sus demonios, a sus aliados, al falso profeta. Van a tener que enfrentar las catástrofes naturales y van a salir ilesos. ¿Por qué van a salir ilesos? Gracias a este sello, porque este sello los guardará y los protegerá y los certificará de que le pertenecen al Dios Santo. ¿Qué es esta marca o qué es este sello que llevan estos 144,000 personajes? Vuelvo y le digo, hay diferentes interpretaciones, pero yo creo que por el estudio de la Biblia podemos llegar, cuando un pasaje es oscuro. Yo estudié con buenos maestros bíblicos y aprendí una cosa que nunca se me olvidó, y es cuando hay un pasaje oscuro, hay que estudiar otros pasajes a la luz de este pasaje para que nos arroje luz. Si hay un pasaje que usted dice, yo no sé, entonces para no sacar de un versículo, sacarlo del contexto y formar un pretexto, hay que buscar otros pasajes en la Biblia donde nos den luz acerca de esto. Entonces, como ya vemos que en algún momento Dios ha puesto sellos, y en el Nuevo Testamento, en Juan 6:27, habla del Espíritu Santo morando en nuestras vidas como sello. En Efesios 1 y Efesios 4, ya le dije, habla del sello del Espíritu Santo entre nosotros. En Efesios 4:30 habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, para resumir, porque el tiempo se me está acabando, yo personalmente creo que este sello es el sello del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, o de estos 144,000 que van a estar ahí. Una de las polémicas, y ya le dije hace un mes casi, y todavía tengo algunas dudas, es si el Espíritu Santo definitivamente no va a estar en la tribulación. Lo que creemos es que el Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes. Eso lo creemos. Y yo creo que sobre estos 144,000, el sello que va a venir
es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a dar una clase de unción, de poder para testificar, porque estos 144,000 se llaman los 144,000 evangelistas o misioneros que van a evangelizar Israel y las naciones. Entonces, estos hombres y estas mujeres, pero acá habla de hombres, ¿no? Pero yo creo que van a haber mujeres, están sellados por el Espíritu Santo. Quiere decir que este sello es una marca interna, una llenura sobrenatural, una unción fresca para salir y predicar el evangelio. Como alguno diría, como un segundo Pentecostés. Algunos creen que ese pasaje de Joel capítulo 2 se cumplirá acá, donde habrá un derramar del Espíritu Santo. Y yo creo que es cierto. Yo creo que la mayor cosecha de toda la historia del cristianismo se va a producir en estos 7 años de tribulación. Piensen en estos hombres. El doctor Tim LaHaye le llama a estos 144,000 los 144,000 Paulos de la gran tribulación. Si Pablo solito, solito es decir, un grupo de pequeño de judíos, pero a cabeza de él, evangelizaron el mundo conocido con ese fervor y esa pasión, ahora piensen 144,000 sellados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo. Si 12 judíos trastornaron el mundo conocido, solo 12, ahora piensen 144,000 que se dieron cuenta de que el Mesías era Jesús, el Hijo del Altísimo. Y ahora con fervor, con pasión, con el sello, la llenura, el poder del Espíritu Santo, van a salir a testificar con toda la fuerza. Algunos pensarán algo diferente, posiblemente acerca de este sello. Puede también ser una marca externa, pero con una evidencia interna. No nos cabe la menor duda de que este sello no es solamente un nombre escrito ahí. Creemos que está hablando algo que más que le pertenecen a Dios, es una evidencia del poder, porque si ellos salen a evangelizar, salen a ser misioneros, definitivamente van a necesitar del Espíritu Santo, porque la palabra nos muestra en otros pasajes bíblicos, sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado. Dice la palabra que a Esteban no le podían resistir su sabiduría y su predicación, y nos dice porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro se para a predicar y se convierte la gente, en 2, 3 predicaciones se convirtieron miles de personas, dice la Biblia, y Pedro puesto en pie lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, por eso Hechos de los Apóstoles algunos le llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, nos muestra que detrás del evangelismo y detrás de las misiones está el fuego del Espíritu Santo, y por eso creemos que este sello es el sello del Espíritu Santo. Entonces, vamos a responder 3 preguntas y quiero que las tome nota estas preguntas rápidamente. Entonces, ¿qué es este sello? La respuesta es sencilla. Este sello es la expresión externa de la lealtad al Padre y al Hijo y la investidura interna del poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra definición acerca de qué es este sello. Se lo repito, este sello es la expresión externa de lealtad, y lo vamos a mirar más adelante, al Padre y al Hijo, y la investidura interna del poder del Espíritu Santo en la vida de estos 144,000. Para mí este es el sello con el cual se va a sellar estos hombres. Se les va a poner una marca, visible, invisible, no lo sé, posiblemente visible, pero una investidura interna que los sacará con poder a testificar. La segunda pregunta que tenemos para hacernos bíblicamente es: ¿quiénes son estos sellados? ¿Quiénes son estos hombres sellados? Dice Apocalipsis 7:14. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos ¿de qué? De Israel. Esta es la pregunta de las más controversiales que existe de todo Apocalipsis. ¿Quiénes son estos 144,000? Si usted no lo sabía. Se ha dicho cualquier cantidad de cosas.
disparates y todo. Pero a veces yo digo, no sé por qué se enredan, si ahí dice claro, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿quiénes no son? Vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes no son? Primero, no son la multitud que se menciona al final del capítulo, que dice capítulo 7, versículo 9. No son los mismos. Por eso le hablé de dos visiones. Porque ella habla de una multitud de todo pueblo, de toda nación, de toda etnia, o sea, de toda tribu. Pero acá no dice que es de toda tribu, pueblo, nación. Quiere decir que entre el versículo 4 y el versículo 9 hay una diferencia. Dice que los 144,000 son de la tribu de Israel y la multitud es de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu del mundo. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no son ellos? Primero porque la Biblia dice que la multitud no lo puede contar. Dice que no se puede contar. Mientras los sellados sí se pueden contar, 144,000, habla de eso. ¿Por qué 144,000? Ya vamos a mirar un poquito eso. La multitud es de todas las naciones, los sellados son de la tribu de Israel. Tercero, la multitud está en el cielo, ya lo dije, mientras los sellados están en la tierra. La multitud no está en la tribulación. Los testigos sellados son preservados durante la tribulación. Yo le hago énfasis a esto porque yo le estoy enseñando a la amada iglesia Sion, por eso empecé con esto, pero en el camino se han añadido personas que quieren escuchar. Algunos escuchan porque quieren aprender y otros porque quieren contradecir. Entonces, a esa gente que quiere contradecir, quiero decirle que nosotros también estudiamos. Y tal vez a veces hay gente que viene con otros pensamientos, los cuales son respetables, pero yo le estoy enseñando a una iglesia y lo hago con mucho respeto, por eso paso horas antes de venir a dar esta clase. Así que la multitud está en el cielo mientras los sellados están en la tierra. La multitud no está en la tribulación, ya se lo dije. La multitud tiene las recompensas porque tiene palmas en las manos, tiene vestidos, mientras los sellados todavía no tienen recompensa, no nos habla de recompensa. No son los mismos grupos, son grupos totalmente distintos, no se pueden confundir. Es más, creo con franqueza que la multitud son la gente ganada por los 144,000. Porque esta multitud no aparece, esta multitud es diferente a la que aparece en el sello número 6, en el sello número 5, en la primera parte. Son multitudes diferentes. Quiere decir que esta multitud posiblemente, cuando estudiemos la otra lección, es gente que ganaron estos 144,000 más, otros más, pero creo que tienen que ver principalmente con ellos. Lo segundo que no son estos sellados, no son la iglesia. No se puede confundir y ahí es donde está la confusión y posiblemente sé que alguno me va a escribir, pero no son la iglesia. Yo no creo que sean la iglesia. Recuerde que ya miramos que la iglesia está en el cielo. Por eso esto es un estudio que tiene una secuencia. Apocalipsis 4, la iglesia fue levantada y dimos como 15 evidencias por las cuales creemos que la iglesia fue levantada. Que sí que no es la iglesia. Esta es gente diferente a la iglesia. No pueden ser ellos. Entonces, si no son ellos, ¿quiénes son? Ya les respondo. Por ejemplo, los adventistas, y esto lo voy a decir con mucho respeto porque tengo amigos adventistas o conocidos adventistas que respeto su fe, su pasión por el Señor, y con eso no estoy diciendo que no van a ir al cielo porque eso solo lo sabe Dios. Ellos han dicho que los que guarden el sábado y observen el sábado cuando Jesús venga serán parte de estos 144,000 personas. No hay evidencia, porque dice que tiene que ser de la nación de Israel, de las tribus de Israel, y yo no sé si serán de las tribus de Israel. Tampoco son los testigos de Jehová, que en el pasado decían que los 144,000 testigos de Jehová son estas personas, pero como creció la iglesia tanto en el mundo, sobrepasó los 144,000, así que cambiaron la doctrina y le dijeron a sus creyentes que la gente que estuviera dispuesta a dar la vida por llevar la iglesia de los santos de los últimos días a las naciones y predicar hasta lo último de la tierra, esos serían los 144,000 sellados. Y por eso esta gente lo hace con tanta pasión y con tanta determinación.
lo cual también respeto mucho, pero no lo comparto porque no está en la Biblia. ¿Quiénes no son? Entonces acá nos dice, y es lo que me sorprende claramente, que dice que son judíos de las 12 tribus. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son los 12. El número 12 en la Biblia está relacionado con la nación de Israel. La Biblia dice que el sumo sacerdote llevaba en su pectoral 12 piedras, las cuales llevaba cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. En el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, en la mesa de la proposición, habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Israel ha sido representado por el número 12. Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos está la conformación de los hijos de Israel. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 19, 28, que los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir, ¿y quiénes son los 12 apóstoles? Eran judíos. Entonces, el número 12 está relacionado con el pueblo de Israel. Entonces, la primera pista que nos da que estos 144,000 de 12 tribus, quiere decir, de cada tribu van a salir 12,000 por 12, 144,000. Entonces, nos da una idea clara de que está hablando de Israel. Lo segundo que tenemos que mirar es que en la Biblia hay 28 listas de las 12 tribus. Hay 28. Y hay algo que usted tiene que saber, y es que José tuvo 2 hijos y estos 2 hijos se añadieron, que es Manasés y Efraín, a las 12 tribus, y la de Leví sale porque la de Leví no tenía un territorio. Eso es otro tema y otra historia. Entonces, si le echamos ojo a la lista que aparece ahí en Apocalipsis de estas 12 tribus y miramos un poco, a mí no me queda duda de que son las 12 tribus de Israel. No me queda duda que estos evangelistas son judíos, que son israelitas, que tienen la sangre judía en ellos. No me queda la menor duda. Entonces, si usted tiene dudas, lo siento, no tengo tiempo para explicar. Tomaríamos muchas horas para explicar algo y necesito terminar la clase. Pero lo que miré en estas, de las 29 listas, esta es la última lista que aparece. Bueno, la antepenúltima que aparece, contándole Apocalipsis 14. Y en esta lista me llama la atención que hay 4 excepciones diferentes a todas las demás listas que aparecen. Y como el tiempo se me está terminando, voy rápidamente a las 4 excepciones en esta lista que aparece en Apocalipsis 7 de los tribus de Israel. Por eso yo creo que son las tribus de Israel, no me cabe la menor duda. Lo primero es que la primera tribu que aparece como primogénita es la tribu de Judá. Y usted tiene que recordar que la primera tribu no es la de Judá, es la de, hoy se me olvida en este momento, la de Rubén. La tribu de Rubén es la primera tribu que aparece. Entonces, es raro, ¿por qué si es la primera tribu aquí no aparece? ¿Cuál es la respuesta? Rubén se acostó con una concubina de su papá y por eso perdió la primogenitura. Y esa es la razón porque de Judá viene Jesucristo. Entonces primero empieza encabezando la primera tribu, la de Judá, porque de ahí viene del natural, de humano, David, y de David viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que María y José, que son los padres terrenales, especialmente María, que prestó su vientre, viene de la tribu de Judá, lo mismo que José. Entonces la primera excepción es que hay un cambio. Ya no es Rubén el primogénito, sino es Judá, pero tiene su explicación. La segunda es mucho más interesante. Es que no aparece la tribu de Dan. La tribu de Dan no aparece acá. Se borra de las 12 tribus. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Acuérdense que hay 29 listas. Y cuando uno estudia la Biblia y tiene oscuridad sobre el pasaje, hay que estudiar lo demás. Sino que eso es larguito y no lo vamos a usar todo el tiempo acá en esto. Entonces, Dan, ¿de dónde viene? Dan es el hijo de Bilhah, una sierva de Raquel, que Jacob se llega a ella y de ahí sale Dan.
Dan no viene de Raquel ni de Lea, sino de una sierva, de una esclava, para decirlo claramente. Si vemos la Biblia, en Génesis 49, 17, cuando Jacob comienza a bendecir a todos sus hijos, de Dan dice algo bien interesante, dice serpiente. Esto lo lee en su casa, Génesis 49, 17. Dice que él es serpiente. Cuando leemos Deuteronomio 33, 22, donde hay otra vez la lista y aparece Moisés desatando bendiciones sobre las tribus de Israel, a Adán se le dice que es león. Jacob dice que es serpiente y Moisés dice que es león. Si usted está pensando y ya cogió la idea, solamente hay una persona en la Biblia que se le llama serpiente y león. ¿Quién es? Satanás el diablo. A Satanás el diablo se le conoce como serpiente y como león. Y no es desligado a ver, anota estas citas bíblicas, Levítico 24, 10 al 11, Jueces 17 y 18, Primera de Reyes 12, 28 al 30, Segunda de Reyes 10 al 29, donde se nos habla que la tribu de Dan estuvo vinculada fuertemente con la idolatría. Es más, cuando se construyen los dos becerros de oro para generar idolatría en Israel, se construye en Betel y se construye en Dan, en la tierra de Dan. Dan promovió su tribu y él la idolatría. Y detrás de la idolatría siempre estuvo el ocultismo, la perversión sexual y un montón de cosas. Quiere decir que por algo no aparece en esta lista. Es más, los especialistas bíblicos han llegado a pensar con serias evidencias que el anticristo, uno, es judío, lo cual quien le habla cree que sí, que es judío, algunos dicen judío iraní, judío, bueno, se me olvida en ese momento, eso lo vamos a hablar más adelante. Existen tres posibilidades que sea, pero que tenga sangre judía, muchos creen, y por lo poquito que yo he estudiado también creo que va a tener sangre judía el anticristo. Y algunos dicen que no solamente será judío, sino que vendrá de la tribu de Dan, de esta tribu. Tal vez por eso es que no aparecen aquí en este grupo. Se omitió la tribu de Dan, pero espéreme tantito que al final hay una noticia bien interesante para esto. La tercera sección, y ya voy corriendo que se me acabó el tiempo, es que se incluye a Leví. La tribu de Leví no se aparece incluido en este listado y es bien interesante porque en los otros listados se sacó. ¿Por qué se sacó? Porque la tribu de Leví era la que albergaba a los sacerdotes y los levitas. Y ellos no se les entregó tierra, no se les entregó ningún lugar físico como tal, sino que la posesión y la porción de ellos era Jehová, y cada una de las 11 tribus tenía que sostener a la tribu de Leví. Tenían que darle sus diezmos, sus ofrendas para el sostenimiento personal y de la casa de Dios, porque ellos estaban al frente de la administración. Pero aquí se le incluye dentro de las 12 tribus, dentro de los 12 misioneros. No es de extrañar, porque estos son siervos. La palabra siervo se llama doulos. Doulos se llaman hombres al servicio. El apóstol Pablo siempre cuando decía siervo de Jesucristo, la palabra que usaba era doulos. Y es la misma palabra que se usa acá. Doulos son gente que sirve al Señor apasionadamente. Así que si los levitas eran para el servicio de Dios, tendrían que estar en la etapa misionera y evangelística de las naciones. Por eso no me extraña que lo incluyan. Y la tercera sección en la lista es que sacan a Efraín, lo cual no va a dedicar tiempo a eso, porque en realidad no tengo toda la respuesta por qué sacaron a Efraín de esta lista y no aparece. Es bien interesante, pero la verdad no tengo toda la respuesta y el tiempo también se me acaba. Tercero y último punto, y con esto terminamos, y es ¿por qué se le pone este sello? ¿Por qué son sellados? ¿Por qué hay que sellarlos a ellos? La respuesta a esta pregunta la dimos hace como 15 días, pero la voy a leer otra de nuevo. Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9 dice así: 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puro.
Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré, este es mi pueblo, y ellos me dirán, Él es nuestro Señor. ¿Qué es lo que está diciendo acá este pasaje bíblico? Profético, el profeta Zacarías, que 2/3 partes morirán. Es decir, el 66% de los judíos morirán y quedará una tercera parte. Entonces, ¿por qué serán sellados? Porque ellos harán parte de esta tercera parte que no va a morir. Serán sellados y serán guardados para que nada los pueda dañar. Miren lo que dice Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a los árboles, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que ninguna plaga, ningún demonio, nadie puede tocar estos 144,000 porque tienen el sello del Dios eterno, la marca de lealtad al Padre y al Hijo y la investidura interna del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué fueron sellados? Número uno, para protección, para que fuesen protegidos durante todo el periodo de la tribulación. Segundo, porque fueron sellados para tener el poder para testificar del evangelio eterno. Eso es lo que van a predicar ellos. Porque es otra pregunta que yo me hice, ¿qué van a predicar? Ellos no van a predicar simplemente el evangelio simplemente de arrepentimiento, de obras muertas. Ellos van a predicar el evangelio de Dios, el evangelio eterno. Ellos van a estar predicando de salvación eterna. Será el único mensaje, no tendrán mensajes de motivación, no tendrán mensajes de nada de estas cosas. Es predicando Jesús es el Mesías. Acuérdense que ellos han esperado el Mesías por muchos años y como que se les rompió el velo y por primera vez vieron que Jesús no era un Jesús histórico, era el Jesús, el Mesías, el Altísimo. Y ellos ahora están con el fuego del poder del Espíritu Santo para testificar y salir a dar buenas nuevas. Predicarán a los gentiles y predicarán a los judíos. Y tercero, son sellados por la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que después que termine los 7 años, ¿qué sigue? Apenas terminen los 7 años de tribulación, viene la segunda venida, viene una guerra, una batalla en Armagedón, en Megiddo, y ahí viene Dios, Jesucristo viene a instaurar su reino aquí en la tierra. Algunas personas piensan que el reino simplemente ya está en la iglesia, que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia hace parte del reino de Dios, pero Jesús viene a instaurar su reino acá en la tierra con sus hijos, y ellos serán preservados vivos con un grupo de personas que saldrán y completarán. Ellos tienen promesas bíblicas, ellos heredarán la tierra. Dios tiene para ellos promesas de gobierno, de bendición. Juan 1:12 ya dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En la primera etapa, los judíos, Jesús vino a ellos y ellos no le recibieron. Pero en la segunda etapa, los judíos le recibirán. El mayor avivamiento de toda la historia de los judíos están por verse todavía y serán en esta tierra. Jesús viene a instaurar su reino aquí, milenial. Y termino diciendo este mensaje. El mensaje central de este capítulo 7 y de los otros capítulos que vamos a mirar más adelante, esas ventanas, esos paréntesis, esos interludios, el mensaje central es este: incluso en los días de juicio, Dios va a tener misericordia. Y eso me impacta. Incluso en los tiempos de juicio, Dios va a extender su gracia. Incluso en los tiempos de juicio va a haber salvación, como en los tiempos de Noé en el diluvio, que el Señor le dio una palabra y por algo el Señor permitió que fuera por agua, porque el Señor sabía que nunca alguien había construido un arca como la construyó Noé. Tardó 120 años para lograrlo. Y el Señor lo hizo a propósito para darle tiempo a la gente que se arrepintiera, porque en medio del juicio Dios tiene misericordia, siempre ha tenido misericordia. Lo hizo con la familia de Lot por la intercesión de Abraham, que gracias a la intercesión salió una familia. Todos ya estaban condenados a juicio, pero una oración cambió porque Dios tuvo misericordia. Este fin de semana tuve el privilegio de predicar de las 2 cruces, uno de los mensajes que más me ha gustado dar este año.
Y cuando pienso en la cruz, Jesús está recibiendo el juicio por nuestros pecados, llevando en la cruz toda nuestra maldad. Y aún en los tiempos de juicio, uno de los ladrones se salvó y habían dos. Quiere decir que el 50% se salvó. Y yo siempre he tenido un pensamiento: Dios al final ganará. A pesar de que mucha gente se va a ir al infierno, a pesar de que el anticristo y sus demonios y Satanás y sus demonios engañarán a miles de personas y se irán al infierno, yo creo fielmente que Jesús ganará. Porque en la cruz le ganó la mitad a Satanás, y estoy seguro que le ganará la mitad más uno. Estoy seguro que si hubieran habido 3 ladrones en la cruz, se arrepienten 2 y se pierde uno. Estoy seguro que aún en los tiempos de juicio siempre hay misericordia. Y cierro con algo que cuando empecé a estudiar y miré lo de Dan, dije: wow, duro, sacaron a Dan, definitivamente erradicaron a Dan de las 12 tribus. Y me encuentro que en las 28 listas que hay en la Biblia de las tribus de Israel, una aparece en Ezequiel 48. Y en Ezequiel 48 es una visión profética del futuro de la repartición de las tierras. Y a la primera tribu que le van a repartir es a la de Dan. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se excluyó de los misioneros, también se les dio la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. También les dio la oportunidad, no sé si serán martirizados, posiblemente serán martirizados, pero también se les dio la oportunidad de ser salvos. Eso nos habla de la misericordia de Dios. A pesar de ser una tribu idólatra, pagana, posiblemente la tribu donde salga el anticristo, ahí también el Señor les envió salvación. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro gran Señor. Tiene misericordia eterna, que hasta en los tiempos de tribulación va a haber gracia salvadora. Así que quiero invitarle a que oremos juntos. Terminemos esta sección, tal vez un poquito extensa, pero es una buena clase. Yo disfruté esta clase preparándola y espero que también usted la haya disfrutado. Padre, hoy celebro tu gracia, celebro tu misericordia, que aún en los tiempos de juicio, en los tiempos de adversidad, aún en los tiempos de dificultad, tú tienes misericordia, Señor. Tú decidiste hacer pausas entre juicios, entre la culminación de periodos de juicio, para darle tiempo a que la gente se arrepienta. En esos periodos de sacudimiento, para que el ser humano se diera cuenta de su fragilidad y pudiera reconocer a Dios, Señor. Señor, gracias porque hasta los juicios tú los has usado para salvación, para despertar la conciencia y el corazón humano, Señor. Señor, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza y a ti el honor, Jesús. Hoy y siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Bendiciones, los espero este sábado en el ayuno. Estaré enseñando Apocalipsis. Si usted no puede venir, después verá la enseñanza. Traiga sus preguntas, con mucho gusto tendremos una sección de preguntas y respuestas, o si no las puede enviar. Bendiciones, un gran abrazo y les apreciamos.